Lo anunciaba hace instantes Humberto, es momento ahora sí de darle la bienvenida a Fernanda Auersperg. Ella es directora nacional de protección social del MIDES. Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por darnos estos minutos para hablar de diversos temas. El MIDES en lo que tiene que ver con refugio, situación de calle, atención a las personas que están en la vía pública, está implementando diversos cambios, por eso queremos en los próximos minutos hablar de esto, pero además en los últimos días, vamos a decir, se han dado a conocer cifras en cuanto a pobreza, por tanto esto genera que otras personas también se vuelquen a las calles como modo de vida, como forma de hogar, que no sería lo conveniente, pero claramente cómo está trabajando el MIDES respecto a este tema. ¿Ha aumentado la población en situación de calle? Bueno, en realidad la última medición que tenemos es la del 1 de agosto, la madrugada del 1 de agosto, que sí había aumentado con respecto a la medición anterior. En ese sentido, nosotros entender que nosotros somos, el MIDES es el último eslabón de la cadena. Y es una problemática multicausal porque, bueno, dentro de la situación de calle sí hay casos de personas que quizás perdieron sus fuentes de ingresos, pero también tenemos una escalada muy grande de lo que es el consumo problemático de sustancias. Si medimos el último censo o el número del 2020, el alcohol era la principal sustancia consumida y era en un 54%, y hoy es la pasta base la principal sustancia consumida dentro de la población en calle, y es un 77% de la población que el día del censo estaba durmiendo a la intemperie consume pasta base. Entonces, a su vez, un 91% de estas personas declaran un uso problemático y 7 de cada 10 tienen un uso diario de consumo. Entonces, con esta realidad, más todos sabemos que hoy tenemos récord de personas privadas de libertad, así como tenemos récord de personas privadas de libertad, también tenemos récord de personas que son liberadas diariamente. Hoy tenemos un promedio de 26 personas liberadas por día. Esas personas, muchas pueden volver a sus hogares, pero hay muchas que tienen todas sus redes de contención que se han roto, entonces terminan en situación de calle. Entonces, con todo este panorama, situación de migrantes también, que ha crecido muchísimo, nosotros tenemos que dar respuestas, y respuestas centradas en la persona y en las distintas realidades que conviven en esta problemática. Tenemos que dar respuestas en cuanto a prevención para esas personas que están en cárcel y van a salir en los próximos meses. En ese sentido estamos trabajando fuertemente en lo que son las cárceles, pero también saliendo con esa persona que recupera la libertad de la mano a nuestros dispositivos para darle respuestas. Sigue siendo difícil la reinserción social. Claro, es muy difícil la reinserción social, pero bueno, tenemos buenas noticias porque, por ejemplo, hoy me comunicaban que tenemos récord de personas que egresaron del sistema penitenciario y hoy están trabajando. Tenemos 500 personas que concomitantemente están trabajando en los distintos programas que como MIDES les hemos ofrecido. ¿Y eso qué hace? Bajar la reincidencia y bajar la posibilidad de que esa persona termine en situación de calle, porque ya al tener un ingreso puede acceder a otro tipo de respuestas, como son vales de pensión. O sea, lo que nosotros hemos hecho durante todo este proceso, que partimos de un 2020 en el cual la única respuesta para las personas en calle era el refugio nocturno, que se entraba a las 6 de la tarde y se salía a las 9 de la mañana, es empezar a generar respuestas a la medida de las necesidades de todas estas distintas realidades. Por ejemplo, una persona mayor que ya no generó ingresos como para tener una jubilación, que es una persona que va todos los días, hace 5 años al mismo refugio, y a las 9 de la mañana llueva o truene, sale y se sienta en una plaza a esperar a que a las 6 de la tarde vuelva a abrir. A esa persona le tenemos que dar este tipo de respuestas 24 horas, porque tenemos que entender como Estado que lo tenemos que acompañar hasta el final de sus días. Entonces, en ese sentido es que a partir del 26 de abril estamos implementando este cambio en el cual 360 plazas nocturnas van a transformarse en 24 horas. Sumado a esto, vamos a generar plazas en establecimientos de larga estadía para personas mayores, que son, hablando en criollo, casas de salud.
tenemos un plan muy ambicioso en lo que refiere, con toda esta introducción que les hacía, en lo que refiere a salud mental y adicciones, porque si con esos datos no damos respuestas específicas para esas problemáticas, pocos resultados estaríamos alcanzando. Y al final del 2024, y gracias a los 20 millones que fueron votados en la rendición pasada para salud mental y adicciones, MIDES va a tener más de 700 plazas específicas para rehabilitación de uso problemático de drogas, para problemáticas de salud mental, para patologías duales, que es la combinación de ambas, pero bueno, en distintas modalidades, centros diurnos, centros ambulatorios, convenios con organizaciones de la sociedad civil que hoy trabajan la problemática de rehabilitación y lo hacen muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como MIDES? Conveniar con ellos para, en vez de que esa persona costear un cupo en un centro nocturno que es poco eficiente por todo lo que les relataba, pueda tener una rehabilitación y posterior a esa rehabilitación una reinserción real en la sociedad. Fernanda, yo siento por momentos que somos bastante hipócritas los uruguayos con este tema. Cuando llega la campaña política, y este es un año muy difícil para el MIDES para trabajar, porque cada índice, cada número es utilizado por unos o por otros, no interesa acá el caso, de una forma política, ¿no? Aumentó la pobreza, dice uno, el otro dice no, se estancó la pobreza porque está dentro del margen de error. Siento que igualmente los uruguayos, llegado ese momento, nos fijamos en los números. ¿Aumentó la cantidad de gente en la calle? ¿Aumentó realmente la pobreza? ¿Es mayor la cantidad de gente que anda desvalida y sin tener ningún tipo de asistencia? Usted lo decía recién, hay un montón de factores nuevos también. El tema de las adicciones a las drogas, la manera en que está incidiendo. No podemos ver el narcotráfico y el crimen organizado por un lado y no darnos cuenta que llega también a esas bases de esa manera. Pero la pregunta concreta es, más allá de eso que nos preocupa aparentemente a nivel de números, ¿usted siente que desde el MIDES ha habido un crecimiento? No quiero decir la palabra que los desborde, pero que por lo menos está siendo difícil contemplar todas las situaciones que se les presentan. Ha habido un crecimiento y eso lo muestran los números. Creo que estamos en el camino correcto en esto de que nosotros tenemos que atajar todas estas distintas realidades. Yo no quiero asociar el índice de pobreza con indigencia, porque si miramos el índice de indigencia, porque si vamos a los porcentuales, el índice de indigencia no mejoró. Sí. Entonces, o sea, me parece que justamente eso es, y si es margen de error, no margen de error. Yo creo que sí es una realidad por estos distintas factores que enumeraba. Problemas de salud mental. La pandemia dejó terribles problemas de salud mental. Un 40%, casi un 40% de las personas encuestadas el día del censo declaran tener problemáticas de salud mental. Declaran, ¿no? Que es autodeclaración. Y más de un 20% alguna vez estuvo internada. El 40% de quienes consumen alguna vez estuvieron internados por problemas de consumo. Entonces, es ahí donde tenemos que ir. Hay personas que hoy están bajo nuestro amparo y en nuestros centros que supieron estar sentados acá. Y la vida los llevó por caminos que hoy estén amparados en un refugio nocturno del Estado. A esa persona tenemos que acompañarla para que pueda realizar un proceso de rehabilitación, no importa cuántas veces ya lo haya hecho, y después acompañarlo en lo que es su inclusión laboral, porque de nada sirve una rehabilitación si después vuelve a la calle. Entonces, lo que hemos generado es un sistema integral de atención en el cual cuando una persona se rehabilita, posteriormente va a un medio camino de uso problemático de drogas en el cual se trabaja todas las otras aristas, su revinculación familiar, porque ustedes saben que la droga rompe todos los vínculos familiares, su inserción laboral, porque muchas veces por causa de la droga perdieron su trabajo y su historia laboral y bueno, y tienen que empezar de cero, formación. Entonces,
todos son elementos que no va hacia un proceso de rehabilitación, no funcionó, vuelve a la calle. No, nosotros vamos dando como las distintas etapas que esa persona tiene que transitar con miras a que logre egresar de este sistema. Y un cambio importante en esto de transformar 360 cupos nocturnos a 24 horas y que ha sido resistido también por los equipos es, nosotros vamos a tener equipos centralizados que lo que van a estar haciendo es seguimiento de trayectorias de la persona, porque ¿qué pasaba hoy? Una persona hoy va a este centro nocturno, lo aborda un equipo, mañana termina en otro, es otro equipo, es una sobreatención y poco eficiente. Entonces, ¿van a haber técnicos? Sí, van a haber técnicos, no van a ser menos de los que hoy tenemos, porque eso es un mito que está en lo popular y lo queremos romper, pero esos técnicos van a estar siguiendo a esta persona justamente en esto. Hoy esa persona requiere un apoyo en su proceso de rehabilitación, pero esa persona va a terminar ese proceso de rehabilitación y lo tengo que seguir acompañando yo, porque soy el que conozco a esta persona y no quiero que otro técnico otra vez empiece de cero a trabajar. Una especie de trazabilidad con seguimiento. Exactamente. Perfecto. Un abordaje centrado en la persona y no en el lugar donde le tocó estar. Fernando, no quiero dejar de preguntar en el marco de estos cambios, lo conversábamos hace instantes, el tema de lo que ha generado en algunos centros la falta de cupos. Obviamente, al ser mayor la cantidad de gente que está en situación de calle, los cupos no alcanzan, llegan a las 6 de la tarde y muchos quedan en la vía pública de un lado para el otro, sin tener dónde ir. Esto genera inconvenientes a los vecinos de los lugares donde están apostados, no digo todos, sino algunos refugios en particular. Esto de que se vuelvan 24 horas también, tal vez charlado con el Ministerio del Interior, generará menores inconvenientes. Se pensó por esto, porque claramente que haya personas que a veces generan disturbios. Me consta de que han habido casos de denuncias por robo de domicilio, por gente que no entra a los refugios, quedan en la calle y no tienen otra manera que ocupar su tiempo delinquiendo. Pero no digo que sean todos los casos. No, ¿Por ahí primero, pasa también esto? Estas personas no podemos generalizar que sean personas que no entran al refugio y por eso, porque también hay personas que tienen resistencia a ingresar a los refugios. Eso sigue muchas pasando. veces se generan esas lógicas de el que está en intemperie y no quiere entrar y el que no tuvo acceso. La realidad es que los últimos 3 inviernos, y bueno, y ahora ya estamos en las puertas del invierno, nosotros logramos que toda la demanda sea cubierta, tener la oferta suficiente, y vamos por este año por lo mismo, de tener los cupos suficientes y un sistema con una flexibilidad tal que si aumenta la demanda nosotros podamos dar cobertura. Esto es mediante el apoyo del Ministerio de Defensa, mediante el apoyo del Ministerio del Interior con traslados. Ahora, en verano se dan situaciones de que, dado también hay temas estacionales, o sea, un día que llueve tenemos mucha mayor demanda de que un día que está lindo y la gente prefiere quedarse en el parque. Entonces, son lógicas que se generan y bueno, lo que apostamos con este cambio es, primero, un dato que no es menor es que el 50% de los refugios y de la población en calle está en lo que es todo el municipio B, Centro Cordón, Aguada, Ciudad Vieja. Entonces, este gran cambio a centros 24 horas va a estar centrado en estos barrios, que es donde está generando mayor conflictividad. Porque nosotros, obviamente, nuestro deber es proteger a las personas que están en situación de calle y que requieren nuestro amparo, pero no podemos desconocer los reclamos de los vecinos, que son justos. Por supuesto. No, por favor. Quedan segundos nada más, pero me parece importante algo que tú publicabas en las redes sociales y tiene que ver con la compra por parte del Ministerio de Vivienda de hogares de casas para personas en situación de calle. Segunditos nada más, pero me parece sumamente importante agregarlo a este trabajo que están realizando. Eso es importante entender
que la problemática de la situación de calle no es una problemática específica por todo lo que hablamos del Ministerio de Desarrollo Social. Es una problemática que se tiene que trabajar, y así lo recomiendan a nivel internacional, articuladamente con el Ministerio de Salud, con ACE, que hemos trabajado muy bien, con el Ministerio del Interior, con los gobiernos departamentales, pero el Ministerio de Vivienda tiene un rol fundamental, porque esa persona que está en el cartón, ¿cuál es su principal demanda? Un lugar donde vivir. Entonces, realmente nosotros ya hemos venido trabajando desde el 2020 con la Agencia Nacional de Viviendas en un convenio y que ha resultado muy bien. Tenemos hoy más de 150 personas que están viviendo en viviendas que fueron cedidas por ANB, y realmente este convenio específico con el Plan Avanzar es porque esa persona que está en el cartón, ¿qué diferencia tiene con el que está en el asentamiento? Está mucho peor. Entonces es trabajar en prevención, porque esa persona, si no le damos una respuesta, va a terminar en un asentamiento. Entonces, en esa lógica es que estamos trabajando articuladamente, y bueno, y esperemos que contarles pronto los resultados de este llamado. Bueno, muy bien. Allí estaremos para dar, obviamente, la debida información. Muchísimas gracias y muy amable por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, ha sido un placer. Hemos estado dialogando con Fernanda Auersperg, directora nacional de Protección Social del MIDES.